centro del infierno. Esto ya existía, babies, hace miles de años. No, ni merda. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué tranza, mis chivos? ¿Cómo están? Ya se la saben, Daniel Chong el Primo. Bienvenidos a un episodio más de La Hora del Chivo. Como siempre, grandes invitados, grandes hosts. Y con nosotros también nos acompaña... ¿Qué tal, chivitos? ¿Cómo están? Yo soy Poleta. Bienvenidos esta noche. Les va a encantar. Este es el episodio número 13 de La Hora del Chivo. Esperen a ver la maravilla de invitados que tenemos el día de hoy. ¿Qué tranza, carnales? Yo soy Cuco, Carlos Velázquez. Pues muchísimas gracias por los comentarios, muchas gracias por los likes, muchas gracias por los mensajes, y pues qué chido que nos están acompañando. Y como pues, bien dicen aquí mis compañeros, hoy es un día especial, es un día especial porque muchos mensajes nos habían pedido que platicáramos en la hora del chivo acerca de este tema. Y por eso el día de hoy nos acompañan el licenciado Omar Villagómez Macías. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Y nos acompaña el licenciado Guillermo López Nájera. Ellos son, en el caso de licenciado Guillermo López Nájera, mejor conocido como Memo. Memo. Él es respetable gran maestro de la Gran Logia Cosmos del estado de Chihuahua. Gran maestro emérito de la Gran Logia Cosmos, y en el caso de licenciado, ¿es que te puedo decir licenciado? No, dime Omar, por favor. Omar Villagómez. Villagames. En el caso, Estamos en confianza. en el caso de Villagames, es Paz Master de la respetable Logia Simbólica Plutarco Elías Calles número 7, perteneciente también a la Gran Logia Cosmos del estado de Chihuahua. Entonces, pues como se dan cuenta, esta noche hablamos de masonería y pues bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Ahora hasta como más tétrico, ¿no? La hora del chivo, pero bienvenidos, cabrón. No, muchas gracias por la invitación. En serio, me siento personalmente muy, muy honrado por estar aquí, ¿no? Con la oportunidad que me están dando y de compartir este tema que es fascinante, ¿no? Para mi persona, que me ha ayudado a crecer como tal, y de cierta manera pues la oportunidad de compartir aquí algunas ideas es sumamente, se agradece. Gracias, hermano. Gracias. No, igualmente, gracias por la invitación. Siento que estoy pasando por un déjà vu, pero no sé a qué se deba. Pero no, igual forma, muchas gracias por la invitación. Espero y podamos ahora sí que quitar un poquito el velo de lo que es la masonería y hacerlo más aterrizado a lo que todos deberíamos de entender, porque realmente la masonería es algo que todos deberíamos de entender independientemente de que la practiquemos o no. Chicos, este es su programa el día de hoy. ¿Cómo les gustaría abrirlo? ¿Cómo quisieran empezar el tema de la masonería? Les damos así totalmente entrada libre a ustedes dos. Gracias. Pues, no, por favor, empiézale. Aquí No, tú primero. El gran maestro de la batalla. No colgaste. ¿Qué es lo primero que les gustaría que la gente supiera de esto? Hay que explicar qué es la masonería. Y para ello yo quisiera iniciar comentando qué no es la masonería, porque hay muchos mitos acerca de qué somos, ¿no? Y esos mitos, la mayoría de las veces, pues están mal fundados y están mal orientados a la verdad. Pues, la masonería, no somos una secta. Una secta es una fracción de una religión que se separan y siguen otro tipo de prácticas enfocadas a un culto. Y la masonería no se acerca a un culto religioso. No somos una religión. Entonces, por lo tanto, queda descartado eso como religión y como secta. ¿Qué otra cosa no somos? No somos una institución tampoco política, que también esto nos ha pues encasillado, ¿no? A lo largo de la historia, porque se vincula mucho a la masonería con el poder. Y entiendas el poder con el poder público, y es algo que está también fuera de la realidad. ¿Qué sí es la masonería? La masonería es una institución
filosófica, filantrópica y progresista. ¿Por qué filosófica? Porque dentro de nuestras logias, bueno, nos dedicamos a la búsqueda de la verdad a través del estudio, de adquirir conocimientos en varias materias que tienen que ver, obviamente, con el estudio simbólico, filosófico, histórico, esotérico de lo que es la masonería. Entonces, por ese lado es la parte filosófica de la masonería. Ahorita adentraré en qué sí es la masonería. También somos una institución filantrópica porque buscamos el beneficio del género humano, es decir, buscamos que a través de nuestras actividades, tanto personales como grupales, pues el mundo en el que nos encontramos se encuentre mejor. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que ayudar a nuestros prójimos? Y finalmente progresista, porque a través del estudio, de la práctica de las buenas costumbres, tendemos, o el fin de la masonería es pues adquirir los conocimientos básicos que nos permitan ser mejores personas, evolucionar como persona, evolucionar como profesionista, evolucionar como ciudadano, y esto que nos ayude a conformar una mejor sociedad, es decir, una sociedad más progresista en todos los aspectos. Eso, a grandes rasgos, es la masonería, son los objetivos de la masonería. ¿Y qué se hace en la masonería? ¿O qué es propiamente la masonería? Bueno, es una institución fraternal, somos una fraternidad a nivel mundial que busca que mediante el estudio simbólico del arte de la construcción, masonería simboliza la albañilería, por así decirlo en términos actuales, el masón se traduce en un constructor. Entonces, en ese sentido, todo el estudio de la masonería va a estar enfocado a las herramientas propias que tienen los constructores, la escuadra, el compás, la regla, el martillo, el cincel, la plomada. Y cada símbolo, cada herramienta tiene una simbología filosófica, histórica, esotérica, moral, que nos va a llevar a que en la práctica seamos mejores personas. Es decir, por citarles un ejemplo, cuando uno es recién iniciado como aprendiz de masón, que es el primer grado, pues se te entregan ciertas herramientas. Estas herramientas simbólicamente van a representar la fuerza, la inteligencia, la rectitud. Entonces, con estas herramientas y a través del estudio filosófico tienes que profundizar muchísimo en el estudio de estas herramientas. Bueno, pues tienes que ser mejor en lo que eres y en lo que haces. Maravilloso eso. Eso es a grandes rasgos lo que es la masonería. Y bueno, pues sí, pues englobada en una fraternidad universal. Todos somos hermanos, nos queremos como hermanos y bueno, igual como hermanos también nos peleamos, pero o sea, tratamos de salir adelante. Es lo más importante, no reconocer nuestros errores. Como el masón, al ingresar a una logia, se nos dice que somos una piedra sin forma. Entonces, con las herramientas que nos dan, tenemos que hacer de esa piedra sin forma, en bruto, que le llamamos nosotros, una piedra cúbica, es decir, una piedra que pueda ser utilizada en una edificación que nosotros le dedicamos al gran arquitecto del universo. Es decir, tiene que ser un trabajo muy esmerado y ese trabajo somos nosotros. O sea, nosotros somos una piedra sin forma cuando llegamos a la masonería, y dentro de la masonería tenemos que llegar a un nivel de perfección, no perfectos, porque no lo vamos a hacer. Perfectible. Somos perfectibles, todos los humanos. Y la masonería es tan solo un camino para llegar a un nivel de evolución espiritual y mental, ¿no? Pero bueno, un trabajo muy difícil, es un trabajo muy cansado, sobre todo porque te tienes que dar cuenta de tus errores, de tus debilidades, y con esas herramientas, bueno, pues tratar de ser más fuerte, más, pues más inteligente,
en términos generales, más bello. O sea, en el Me sentido encantan las palabras que dices. de que el humano, pues es una representación divina también. O sea, somos realmente una representación del gran arquitecto del universo. Somos la máxima obra del gran arquitecto del universo. Y nosotros, con nuestro trabajo diario, en el trabajo que nos retribuye un salario, pero que también en nuestro trabajo diario como ciudadanos, como padres, como hijos, como hermanos, pues tenemos que perfeccionarnos y dedicar nuestro trabajo, obviamente, por el bien de la humanidad. Yo creo no hay una manera mejor explicada y detallada, como lo acabas de hacer, para definir lo que es la masonería. O sea, yo creo el público, al momento de estar viendo esto, han de estar así, ¿qué? O sea, ni por aquí me pasó. Pausa, regreso. Sí, o sea, nada que ver con lo que Sí, mi sí. mente imaginaba. Sí. O sea, Oye, y súper detallado. ¿Y para ti, Villa Games? O sea, Memo nos compartió así que, No, de hecho A ya estamos grandes en rasgos. aptitud de dar las gracias. Ya Memo terminó con el tema. pero para ti en lo personal, ¿para ti qué significa la masonería? Bueno, además de las excelentes palabras vertidas ahorita por el hermano Memo, a título personal ya tiene que ser un camino, ¿no? Un camino a seguir para, como lo mencionaste ahorita entre dientes, ¿no? Es un camino para perseguir un fin. Sí, el fin, pues ser esa piedra cúbica que va a formar parte de un edificio. La idea es que cada masón adquiere el conocimiento del uso de las herramientas, obviamente en simbolismo, para poderlo aterrizar en su vida personal. Sí, sabemos que cada uno de nosotros pues tiene una vida distinta, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada quien tiene sus virtudes, sus defectos, sus problemas, sus vivencias, su manera de ver la vida, ¿no? Entonces, la masonería en esta situación trata de abrir a través del simbolismo la generalidad que un mismo símbolo que es igual en explicación, bueno, pues ya puede ser aterrizado en cada uno de ellos. Para mí, en Omar Villagómez, es un camino en el cual puedo buscar esa perfección que sé que nunca voy a alcanzar por la misma naturaleza del ser humano. El ser humano, por definición, pues es imperfecto, ¿no? Pero a fin de cuentas, puedo saber que, al menos en el camino que tengo aquí en este plano material, de la cuna a la tumba, bueno, pues puedo ser un miembro útil para esta sociedad. Sí. La idea es primero empezar por mí, para yo convertirme en esa piedra, y de cierta manera tratar de permear en la sociedad con esa práctica de las virtudes, ¿no? O sea, a fin de cuentas estamos hablando de práctica de virtudes. O sea, estamos tratando de alejarnos de todas aquellas conductas que son perniciosas para nuestra propia existencia, ¿no? Tanto en lo personal como en lo social. Entonces tratamos de identificarlas y buscar las formas o los mecanismos para alejarnos de ellos. Eso es lo que grosso modo puede ser explicado como práctica de virtud. Entonces, para mí es el entender esa cuestión de manera consciente y pues yo ser ese miembro, si no ejemplar, pues al menos útil, ¿no? en esta sociedad. Ya, si puedo dejar algún granito de arena o puedo trascender mi obra, ¿no? Que a fin de cuentas somos albañiles, somos constructores. Si puedo lograr que mi obra trascienda, ya sea lo más mínimo, pero si para mí eso es suficiente, bueno, pues se cumple, ¿no? La misión que creo tener aquí en este plano. Claro, también estuvo medio fuerte, ¿no? Le tiene que hacer competencia a Memo. Yo aquí llevo el conteo, ¿eh? Pero bueno, ahorita con lo que nos acabas de compartir, con lo que nos acaban de compartir, dices, bueno, y si puedo hacer un bien y si puedo hacer algo duradero o trascender, pero creo que también es importante mencionar que precisamente las agrupaciones, en este caso las logias, pues es también con la mentalidad de que se dice, no, el único bien durable es el colectivo, no lo que se hace en lo individual, ¿no? Una sola golondrina no hace verano. Es correcto. Ni mi abuelita se aventa esos dichos. Sí, está yo así. Sí, un solo eslabón no hace cadena. Sí, de hecho esa... Hoy se sabe más, ¿eh? Vería Gusagi. De hecho, esa circunstancia es parte de las premisas principales que se profesan en la masonería, ¿no?
precisamente la idea de que pues, si yo hago mi propia piedra, si yo hago mi propia obra, pero pues sin tomar en cuenta a los demás, sin siquiera buscar un provecho para los demás, pues de nada va a servir, ¿no? A fin de cuentas, pues va a ser una práctica en solitario que a nadie le va a servir y pues no va a perseguir ese fin de trascender una obra para mejorar este mundo. Se podría decir que la masonería podría ser sinónimo de humildad. ¿Se podrían ustedes catalogar de esa forma o no? Ese sería el deber ser, sí, efectivamente. Sería el deber ser. Sí, por supuesto. Por supuesto. Los masones somos los que distorsionamos la masonería. La masonería... Se habla mucho de los enemigos de la masonería, pero la masonería únicamente reconoce 3. No es ni la iglesia, ni determinado partido político, ni un político en específico, no. Los 3 enemigos de la masonería son la ignorancia, la ambición y la hipocresía. Entonces, pues a veces el masón busca esa ignorancia, esa ambición, esa hipocresía en los demás, ¿no? Entonces la tenemos que buscar a nosotros mismos. Si no nos damos cuenta de eso, pues estamos fallando precisamente en esa humildad. El orgullo, ¿existe el orgullo dentro de las hermandades? Es que, bueno, orgullo definido como una especie de sentimiento que me ensalza mi pertenencia, sí lo existe en lo personal. O sea, yo me siento orgulloso, ¿no?, de pertenecer a la masonería. Yo, Omar Villagómez, no sé si Memo, no sé si los demás, ¿no? O sea, pero ya orgullo como a lo mejor el sentimiento... El orgullo de a lo mejor no reconocer ciertas cosas o... Yo estoy creciendo en esto, yo estoy evolucionando dentro de mi hermandad en esto y no estoy de acuerdo con que eso sea así, de aquí no me sacan. Sí, no. Yo como hermandad, hablando Güey, como... es que cada vez, perdón, güey, pero es que cada vez que dicen, no, evolucioné la chingada, digo, son Pokémones. Es que están hablando mucho de la evolución, ellos, que eso es precisamente parte de las bases de la zona. Sí, definitivamente no, o sea, no se debería de dar ese tipo de orgullo. Sin embargo, se da como en toda sociedad humana, ¿no? O sea, somos humanos, independientemente de que, bueno, cualquier persona que se da cuenta que somos masones, luego se crea un estereotipo, 2 estereotipos, ¿no? Uno positivo y uno negativo. El positivo es que, es una persona, es una eminencia, es muy talentoso. No, somos igual que cualquier persona. Tenemos que esforzarnos para poder ser talentosos. Si no nos esforzamos, pues en la masonería y en cualquier otro lado, pues no lo somos, ¿no? Y el negativo, pues es de entrada todos esos mitos que existen alrededor de la masonería y que también nosotros hemos acrecentado, ¿no? Por el hecho de que nuestras sesiones son cerradas, se habla poco de masonería, no hay convocatorias o invitaciones así abiertas para que quieras ingresar a las logias. No, para nosotros lo más importante es que la persona que decida ser masón lo haga de su libre y espontánea voluntad, sin ningún tipo de presión, sin nada. O sea, es decir, y me refiero a presión de que, mi papá es masón, o ¿yo qué? Mi maestro, mi jefe en el trabajo es masón, yo tengo que ser masón. Y se daba mucho, se dio mucho en ciertos etapas históricas en las que, por ejemplo, en la historia de México, a principios del siglo XX, mediados del siglo XX todavía, existió una frase muy famosa, ¿no? De que para hacerlo hay que serlo. ¿Para hacer qué? Pues para ser profesor hay que ser masón, para ser político hay que ser masón, para ser artista hay que ser masón, para ser empresario hay que ser masón. Entonces se creía que el ingresar a una logia te daba un estatus y ese estatus te ayudaba a escalar. Entonces las logias a lo mejor se llenaban de gente que esperaba ese tipo de crecimiento, pero pues ingresan a las logias y se dan cuenta que el crecimiento es diferente. El crecimiento lo tienes que hacer tú, pero en base a tu trabajo. Y es un trabajo muy, muy arduo. El masón debería de dividir incluso sus horas diarias en 3 partes. Nosotros
utilizamos una regla, por ejemplo, ¿no? Y esa regla, además de la rectitud, bueno, simboliza también que debemos dedicar ciertas horas para el trabajo, ciertas horas para el descanso y ciertas horas para el recreo. Y como en todo, ¿no? Si tú no eres ordenado, si tú no tienes un equilibrio en todo, pues no consigues tus objetivos. Es donde más batallamos los Fíjate masones, que ¿no? ahorita que te refieres, ¿no? A que en algún momento, o en alguna época, pues se iniciaban muchas personas con puestos políticos o artísticos o empresariales o etc. Pero yo creo que a lo mejor también eso pudo haber fortalecido a la masonería en su momento, ¿no? O sea, porque el hecho de, buscándolo o no buscándolo, el hecho de que ahí se concentrara ciertas figuras, pues yo creo que también era como alguna especie de beneficio, ¿no? Sí, claro. Tanto para la institución como para el agremiado, ¿no? Pues, O sea, en términos así muy, muy generales, a lo mejor sí se le pudo haber dado un estatus social un poquito superior al que ahorita tiene la masonería, ¿no? El hecho de que se sepa por ahí que cierto político, que cierto artista, que cierto personaje de renombre pertenece a la orden, pues quieras o no, influye en el inconsciente colectivo, ¿no? Y pues sí le da ese estatus. Por otro lado, el hecho de que en las logias, pues se pretende que cada masón pues crezca y evolucione, ¿no? Pues sí, o sea, que se convierta en esa piedra. Bueno, pues si ya se trae un cierto conocimiento, si ya se trae una cierta habilidad previa a eso, pues aporta de una manera pues más eficiente, ¿no? Que cualquier persona que a lo mejor no tuviera ese talento, que fuera ahí apenas a adquirirlo desde cero. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, esos aspectos a lo mejor pudo haber sido, sí, pero pues volvemos a lo mismo. La masonería no es lo que persigue, no es lo que busca, ¿no? O sea, No es la esencia de la masonería. O sea, sí, qué bueno que esté aquí, qué bueno que pueda aportar, qué bueno que le podamos aportar. O sea, a fin de cuentas, si eso nos ayuda a perseguir nuestro fin de construir ese edificio social, simbólicamente hablando, bueno, pues qué fregón, ¿no? Pero no es lo que se busca en una primera instancia. Y bueno, tenemos preguntas del público. Ay, güey. Una de las preguntas que nos están haciendo es, ¿digo el nombre? Sí. A ver, pregunta Eduardo López. Me gustaría saber qué tan difícil es llegar a ser un miembro activo de alguna logia. ¿Qué tan difícil es? Fíjate que es como que un pinche complejo de todo vato, ¿no? Sí. ¿Activo? ¿Qué tan miembro activo? Yo quiero mi miembro se me hace que activo. ese cuate como que trae un problemilla por ahí. Pero... Pues te enseño quién es. No, gracias, cara. Bueno, está guapo. Aquí, en la chichis del primo se ve la foto. Se está preguntando. No quiero decir nombres, ¿verdad? Pero ya lo dije. Ya lo dijiste. Eduardo López, déjame lo tacho aquí en la lista de... No. Pues, Producción, vipea eso. No, es relativamente fácil, ¿no? Ahorita lo dije. Tiene que tener la intención de serlo, la voluntad, sin presiones. Y realmente, bueno, primero tener la intención. Una vez que tenga la intención, tiene que saber de qué se trata la masonería. Porque si quiere llegar pensando que va a poder encontrar un mejor estatus social, un mejor estatus laboral, pues seguramente no va a encontrar lo que él quiere. Claro. Si realmente él quiere un perfeccionamiento como ser humano, bueno, pues las puertas de las logias siempre están abiertas. Claro, se pasan filtros. Hay una serie de filtros que se tienen que pasar. Lo primero es una entrevista, enterarlo de qué se trata la masonería, y pues muchas veces en la entrevista dicen, no, pues yo creo que... Quiero informarlo para ver si sí. sigue interesado, ¿no? Sí, claro. Oye, se le dice, oye, mira, vas a tener que destinar un día a la semana como mínimo para que tú dediques tus trabajos en la logia. Vas a tener que estudiar, vas a tener que leer, vas a tener que preparar temas. No, mejor no. Mejor no. Y bueno, y aparte, pues vas a tener que pagar una cuota, ¿no? O sea, es algo que invertir en nosotros somos una asociación civil.
Entonces, nosotros nos mantenemos de nuestras propias aportaciones, no recibimos donaciones de nadie. Entonces, de ahí tenemos que sacar pues, nuestra renta, nuestros servicios y nuestras obras de filantropía. Y además, pues, digo, como en toda asociación, pues siempre hay gastos que se tienen que cubrir, ¿no? Entonces, pues sale de nosotros, no sale de otro lado, ¿no? Entonces, es importante que cubras ese tipo de requisitos. Se piensa, o a mí incluso me dijeron cuando yo me inicié, pues yo era estudiante, yo trabajaba de mesero, y hubo personas que me dicen, oye, pues, que no tiene que estar gente muy preparada en la masonería. Pues sí, pero eso no quiere decir que yo en el futuro vaya a ser una persona preparada, ¿no? Estoy estudiando, o sea, yo me mantengo, aporto en mi casa, pago mis estudios. Entonces, pues creo que ahí y puedo contribuir con mis cuotas, ¿no? Qué bonita manera de bajarle el avión, cabrón, va. A muchos, ¿Qué no se supone que debe ser así como que pues alguien preparado, güey? Sí, no, pues es que pasa mucho, ¿no? O sea, porque es lo que decías, se crean esos paradigmas del masón, el positivo y el negativo. Y el positivo te pone al masón como alguien muy sobresaliente y el negativo como alguien malo, como alguien pues casi de corte satánico, ¿no? Que la masonería ha dado esos frutos, ¿no? O sea, ha dado esos frutos de hombres muy preparados, buenos y malos, ¿no? Sí, claro. Es a lo que voy, o sea, muy sobresalientes en ciencia, en política, en arte, en todo lo que en filantropía, pero a su vez ha dado pues, malos frutos, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí difiero un poquito, discúlpeme, y no por defender a la orden ni mucho menos, pero sí tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando. El trabajo, el principal trabajo es individual, ¿no? O sea, el hecho, ahí sí yo difiero porque no es la masonería la que da sus frutos, porque si vemos los preceptos o los principios que se profesan en la masonería, pues no dan para eso. El hecho de que la persona defectuosa o viciosa o que no alcanzó esa perfección haga algo que sea en contra de los preceptos de la orden o que sea en perjuicio de la misma sociedad, bueno, pues ya es una cuestión de él, que si es en perjuicio de la sociedad tendrá que reprochársele, señalársele, pero sí no concuerdo con la acepción de que sea la masonería quien dé esos frutos. Y repito, no es por defender a la orden. O sea, es uno mismo. Sí, claro. Sí, claro. O sea, ahí están las enseñanzas, ahí están los preceptos. Uno sabe cómo los interpreta y cómo los agarra, ¿no? O sea, Y si los tomas o no. claro. Acabas de tocar un punto muy importante, Omar, porque se habla mucho del adoctrinamiento masónico, ¿no? También. Es que, no, hombre, te lavan el cerebro y vas a hacer... Fíjate que es tan libre la masonería. La masonería, de entrada, uno de los requisitos es que, bueno, al menos en la masonería que nosotros practicamos, ¿no? Que es masonería de puros hombres. Porque también hay masonería de mujeres y hay masonería mixta. Pero la que nosotros practicamos pues, es una institución únicamente de varones. Y se dice mucho que uno de los requisitos pues, es que, primero, tenemos que creer en un Dios. Hay masonerías también que no es un requisito el que creas en un Dios. La de nosotros sí, por el rito que practicamos. Que seas un hombre libre y de buenas costumbres. Es un requisito que se nos pide, ¿no? Entonces, aquí entra mucho el criterio de qué son buenas costumbres. A lo mejor una buena costumbre aquí no es una buena costumbre en otro lugar y viceversa, ¿no? Pero yo creo que sí hay un criterio mundial de lo bueno y de lo malo. ¿Cuál? O sea, yo creo que todos sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿no? Que nuestra conducta es buena o mala. Y el hecho de que admitamos a personas como dice Omar, ¿no? O sea, la masonería te establece ciertos parámetros, pero tampoco te adoctrina y te dice, tienes que levantarte a tales horas y hacer esto, una lista del quehacer del masón. No, es demasiado libre la masonería en ese aspecto,
pero te dice, "Ay, cuidado, o sea, hay cosas que no puedes violentar. No puedes violentar, por ejemplo, las leyes del país en el que tú te encuentras. De entrada, con eso ya te estás diciendo, tú tienes que ser un buen ciudadano. Y al ser un buen ciudadano, bueno, pues tienes que ser una persona responsable, tienes que ser una persona ética y moralmente aceptada, y que reconozca el bien y el mal. Entonces, sí es cierto, ha habido personas que, pues a lo mejor en su actuar no han sido los mejores ejemplos, pero que también nos sirven de mal ejemplo, ¿no? Claro. Pero sí, tiene toda la razón Omar. No quiere decir que la masonería los haya formado. Pues ya llegaron así. Más bien, ellos no se pudieron formar como esa piedra casi perfecta, ¿no? Que pueda ser digna de un trabajo dedicado al gran arquitecto universo. ¿Hay algunos masones que sepan ustedes a lo largo de la historia que recuerden o que hayan sido mencionados dentro de la hermandad que se podría decir que no aprendieron eso de la masonería, que sean conocidos, por así decirlo, que se puedan mencionar, que hayan actuado en Tú lo que contra? quieres es quemar Qué chido, cabrones. ¿no? ¿Por qué no? O sea, saber si existió alguien que fue conocido y que actuó mal ante los que inculca la masonería y fue masón. Si es que se sabe. Mira, sí, seguramente sí ha habido muchos, ¿no? Ahorita sí de nombre, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que fue un... Mínimo, ¿qué hizo? Me parece que era no recuerdo exactamente qué país de Europa, que de repente se compró un rifle y entró a una isla donde había un campamento de chicos y todo, y mató a no sé cuántos, decenas o cientos de personas. Y ¿no? era masón. Salieron fotos de él vestido de masón. Entonces, yo no tengo la certeza de que haya sido masón, pero se pudiera presumir que lo ¿Y fue. de eso hace cuánto fue? ¿Qué sería? Como 10 años. Si algo huele así. como marrano, si hace como marrano. si Bueno, chilla como marrano. bueno, es que también tú puedes comprar. Es que está tú puedes recién. comprar un mandil de masón. O sea, era lo que te grado decía. que quieras por. A lo mejor lo hizo por como eBay, para O sea, quemar. es una campaña de desprestigio. Sí, no sabemos. A lo mejor Sí. a lo mejor pudo haber sido una persona tan obsesionada, porque hay personas que se obsesionan con la masonería Sí. y a lo mejor nunca perteneció o no lo dejaron entrar. Y, por ejemplo, ahorita hablas de eso de que se vistió como masón. O sea, cualquier persona puede ir a comprar algo. O sea, Pues no te pide nada. No lo hagas, primo. ¿lo pides por eBay? No lo hagas, primo. No. O sea, pero eso es a lo que me refiero. O sea, no es como que algo que tengas que mandar a hacer especial para... No, bueno, pues hay quienes los podemos mandar a hacer sin mayor problema, pero pues sí se puede, o sea, pues cualquier persona puede adquirir un mandil de masón. Sí, no tienes que acreditar la pertenencia a la orden, ¿no? O sea, Sí, ¿no? puedes hacerte de las insignias, pues. Lo que sí, por ejemplo, un masón pues no puede usar un mandil que no es de su grado, que no es de su cargo. Y menos de cocina. No, sí. Los usamos No, sí. en carnes asadas, a veces. No, y sí hay unos que... Mira, otro ejemplo así que también este sí fue porque no lo dejaron entrar a una logia y su papá era masón y sus hermanos eran masón, Francisco Franco. Y se dedicó, o sea, Perdón, disculpen. se dedicó a perseguir a la masonería. Entonces él, pues creo que él enjuició a cerca de 20,000 masones y pasaron por las armas. Para los de mi barrio, que probablemente están confundiéndose de Franco, Franco fue el generalísimo de España, ahí hay que echarse un clavadito, pero imagínate cómo... ¿Don cómo se Traumas de puso. Historia? ¿Cómo? ¿Don Traumas de Con traumas de Historia? historia. Traumas, sí. Ay, no se sentaron juntos. No, pero fíjate lo importante que está diciendo, ¿no? O sea, cómo muchas veces algo te puede frustrar al punto de querer atacar aquello que tú sientes que te ha cerrado las puertas, me explico. Y eso pasa en muchísimos lados. Y ahorita, por ejemplo, que platicaba Memo, ¿no? De este cuate que disparó mató a mucha gente.
también creo que es muy importante el poder aclarar, como en cualquier institución, o sea, una cosa es la institución y otra cosa es la persona que pertenece a él, ¿no? Claro. O sea, no quiero atacar ni quiero verme así como ardido ni nada de ese rollo, pero por ejemplo, en las iglesias católicas hay sacerdotes que se han quedado fuera del jacal y pues, dices tú, güey, me explico, en muchas instituciones, vaya. Pero eso, digo, no lo estoy viendo así como un fruto podrido, simplemente que cualquier persona estamos expuestos a situaciones de estrés o a patologías psiquiátricas que te van a detonar o algo así, me explico. Entonces, no es exclusivo, vaya. No, claro. Oye, ahorita que mencionaban, bueno, más bien yo mencioné, de la campaña de desprestigio, ¿por qué está esa creencia de que la masonería tiene que ver con algo satánico, diabólico, que llegan a comer niños y todo? Porque fue, ojo, no es mía, pregunta del público, ¿pero puedo pasar? Está bien. Porque hay esa creencia de que, o sea, que se tiene que pasar por rituales satánicos o adoran a la Santa Muerte, ese rollo. Yo creo que viene de los templarios. Híjole, mira, si te contesto esta pregunta te tendríamos que matar. Sí. Entonces, pues, gracias. Entonces, fulanito de tal, güey, yo creo que... Creo que ya no tengo dudas. No, mira, yo creo Ya sé que- por qué dijo que un déjà vu. Por el simple hecho de, como dicen ellos, de que es una logia y es una hermandad, y al escucharlo eso ya se predefine Claro, o sea, que eso es, el ¿no? desconocimiento hace que Se la asume. gente haga... ¿Tú por qué crees, Villagrán? Mira, aparte de lo que incluso se ha comentado en este foro, la manera en que nosotros llevamos a cabo nuestras reuniones, nuestros trabajos, es de una forma en la que se deja fuera a toda persona no iniciada. ¿Sí? O sea, para formar parte de la masonería se tiene que pasar por un ritual de iniciación. Ah, entonces sí. Pero ahí les va. La cuestión, la palabra ritual yo creo que está muy satanizada, ¿no? O sea, uno Exacto, escucha ritual y exacto. luego inmediatamente piensa en ese tipo de cosas, ¿no? Que acabas de tener a bien mencionar. Pero si vemos la definición de ritual, pues un ritual es un protocolo. Sí, es un protocolo. Sí, es un sistema de pasos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo me levanto, me pongo mi ropita, me peino y desayuno, me voy al trabajo y eso es mi ritual. ¿Sí? Entonces, a fin de cuentas es un ritual de iniciación. Pues sí, pues se ponen ahí ciertas pruebas para que la persona que es candidato a ingresar pues demuestre ciertas aptitudes que la orden exige que se tengan, ¿no? Para empezar, yo creo que ese es uno de los puntos por los cuales la masonería pueda estar satanizada, porque pues que para ingresar tienes que pasar por un ritual de iniciación. Entonces ya la sola acepción ya suena un tanto rimbombante. Y luego aparte las reuniones que tenemos pues es a puerta cerrada, ¿sí? O sea, toda persona que no haya pasado por un ritual de iniciación. Y ya ven el misterio. Sí, entonces es naturaleza, yo creo, ¿verdad? Que es naturaleza del ser humano, pues el ser curioso en ese sentido de que pues ves a ciertas personas que van y se encierran y te dicen, no puedes ver y no puedes escuchar y hazte para allá, pues ¿qué están haciendo? ¿No? Se crea esa idea en el subconsciente de que estarán haciendo, ¿no? Pues necesariamente tienen que estar haciendo algo malo, por eso su ahínco en esconderlo, ¿no? Entonces yo creo que esas son las principales razones por las cuales se puede tratar la masonería o pensar de la masonería como lo acabas de mencionar. Esto sí pasaba en mi barrio, ¿eh? En mi barrio sí te decían, no, por ahí no puedes pasar y hazte para allá y te cerraron la puerta bien raro, olía raro y luego empezaron a toser. No puedes pasar. ¿En dónde inicia la masonería? ¿Dónde No, inicia? espérame, perdona que Ah. pero a mí se me hace importante esa pregunta. Tu opinión, por ejemplo, en el hecho de para ti, de dónde viene, ya dijo Villagames, su opinión, para ti, ¿de dónde viene el hecho de que se le relacione con lo oscuro, con lo satánico, con lo... Sí. Sí, de hecho le iba a pedir a Omar que me diera la oportunidad de ampliar un poquito su respuesta. Y con esto también respondo tu interrogante. Mira, al tratarse de una sociedad iniciática, que a lo mejor en un principio se me olvidó comentarlo, la iniciación en sí
en la masonería y en todas las sociedades que tienen el carácter de iniciático, tienen que pasar, sí, por una serie de pruebas que se remontan desde hace miles de años en diferentes culturas. Que, bueno, yo creo que todas las culturas del mundo han tenido iniciaciones. Todas, absolutamente. O sea, desde iniciaciones para que el niño se convierta en hombre, para que la niña se convierta en mujer, para ser padre, para... De hecho, el mismo bautismo. El bautismo es un ritual de iniciación, claro que sí. El de la Mara. El de la Mara. El de la Mara Salvatrucha. Son iniciaciones, sí, realmente. O sea, las fraternidades universitarias y todo eso son iniciaciones. O sea, y todos derivan de lo que nosotros estudiamos como los antiguos misterios. En las religiones antiguas, particularmente en Grecia, en Egipto, el conocimiento no se le daba a todo el mundo. Entonces tú, para adquirir el conocimiento que te conectaba con el ser divino, tenías que pasar por un proceso de iniciación en el cual despertaras tu conciencia y te dieras cuenta de cómo conectarte con ese ser divino, cómo poder comunicarte con él. Entonces, lo que quedaba fuera de los cultos comunes, por así decirlo, el culto religioso que era para todos, lo que quedaba fuera eran los misterios. Y cómo conocer esos misterios a través de una iniciación en la cual tú tenías que pasar por una serie de pruebas y curiosamente todas estas pruebas, todas estas iniciaciones, por lo regular, eran en subterráneos, en cavernas, en la noche, a la luz de las antorchas, en las que incluso podías perder la vida si no pasabas las pruebas. Entonces, en Egipto tenías que pasar, no lo puedo asegurar, ¿verdad? Lo dicen los textos que hablan antiguos. De las iniciaciones en la antigüedad, en las que si no pasabas la prueba, por ejemplo, te comía el cocodrilo en un estanque, o sea, que tenías que pasar tú por ciertas pruebas, y estas pruebas siempre se relacionan con los elementos de la naturaleza, con el aire, con el fuego, con la tierra, con el agua. Entonces, si no pasabas alguno, pues ahí te quedabas, ¿no? Pues entonces, si no sabes nadar, ahí te quedas. Ahí te quedabas, te comía el cocodrilo. Entonces, tenías que vencer. Uno de los principales objetivos de la iniciación es que venzas los temores de la muerte y que venzas tus propios temores. Entonces, para muchos es muy difícil. Muchos de nosotros no. Yo creo que la mayoría no adquirimos ese despertar de la conciencia en la ceremonia de iniciación. O sea, es un proceso iniciático. La iniciación no es nada más la ceremonia de recepción, que muchas veces se entiende como si fuera la ceremonia de iniciación, como la ceremonia de recepción, sino que la iniciación es todo un proceso en el cual tú te tienes que dar cuenta de quién eres para empezar. Imagínate. Es muy difícil. Realmente es muy difícil, ¿eh? O sea, Claro, es un autoconocimiento. a veces llegamos a una edad adulta, más o menos madura, Aún así no. y aún así no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, qué queremos. Entonces, darte cuenta de eso en la ceremonia de iniciación, en la cual estás muchas veces entre desconocidos, en un ambiente que no es el tuyo, que desconoces prácticamente qué sigue de la iniciación. Entonces, es muy difícil que tú en ese momento te enfoques y digas, ya, quienes lo logran, nosotros decimos que son iluminados. Se podría decir que en cada iniciación es un encuentro contigo mismo. Es lo Sí, que claro. se trata de, ese es el objetivo de la iniciación, primero que nada. Sí, por supuesto que sí. Es un encuentro contigo mismo, con la Madre Tierra, con el Dios Todopoderoso, y tienes que encontrar la manera de conectarte. Si no es en esa iniciación, en esta ceremonia, con las herramientas que se te brindan, al menos dentro de la masonería, tú te tendrás que dar cuenta de a qué vienes a este mundo, como dijo Villagómez, ¿no? ¿Cuál es mi misión en esta vida? O sea, ¿cuál es mi misión de vida? Aquí hay algo que se me hace importante mencionar para todos los amigos.
se ha hablado en diferentes ocasiones en el transcurso de la plática en que se requiere creer en Dios. Y creo que es importante mencionar, porque yo creo que muchos van a preguntar, ok, ¿cuál Dios? Exactamente. ¿Me explico? O sea, porque muchos dicen, bueno, pues si la masonería tiene remanentes judíos o que si tiene remanentes cristianos o católicos, entonces creo que es importante si nos pudieran brindar más luz para todos los amigos de a qué Dios. Mira, va a empezar, bueno, parte de la premisa que ahorita comentaba Memo al principio de adquirir conocimiento de qué, pues tratamos que sea de todo, ¿no? O sea, a través del desarrollo del conocimiento general de las cosas, pues es el camino que nosotros pensamos que es el efectivo para alcanzar esa virtud, alcanzar esa perfección que nunca vamos a alcanzar, ¿no? En ese sentido, sabemos que hay algo más del mero plano material, ¿no? O sea, todos estamos acostumbrados en una corriente positivista que esto que vemos, tocamos, oímos, sentimos, es lo único que existe, ¿sí? Nosotros sabemos que no es así, ¿sí? O sea, sí partimos de esa premisa de que hay algo más allá de lo material. Entonces, yéndonos y sin entrar tanto en esos detalles, sí hay algo necesariamente que tiene que ser el origen, ¿sí? Tiene que ser una causa primera. En la medida en que nosotros entendamos, comprendamos y nos convenzamos de que existe esa causa primera, bueno, pues vamos a poder llevar a cabo los trabajos masónicos, entendidos estos como esa perfectibilidad, ¿no? O sea, tratamos de encontrar el camino, pues ahora sí que a Dios, ¿no? Ya no desde el punto de vista a lo mejor religioso al que estamos acostumbrados, al que la mayor parte de la sociedad está acostumbrada, sino simplemente nosotros sí partimos de la premisa, incluso todas las enseñanzas de la institución parten de la premisa de la existencia de un ser supremo. ¿Sí? Nosotros lo llamamos gran arquitecto del universo. Yo en este momento me refiero a él como ser supremo precisamente para dar esa libertad de que cada quien lo llame como quiera, ¿no? O sea, no es una cuestión de que es Dios o es etcétera, ¿no? O sea, no le damos un nombre. ¿Sí? De hecho, entendemos que por el hecho de estar en un plano superior, nosotros no tenemos capacidad de entenderlo, ¿no? O sea, nuestra capacidad, nuestro intelecto humano no da para eso, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda, pues, es inventarle un nombre para entre nosotros aquí entender a qué nos estamos refiriendo, pero ya cada quien le puede dar la connotación y la denominación que considere. Sí. Mira, para ampliar un poquito lo que dice Omar, en efecto, en los estudios herméticos, que se refiere a todo lo que está oculto y que tiene un vasto contenido filosófico, de entre los estudios herméticos, por ejemplo, surge la ley de la atracción, ¿no? Que se ha viralizado en los últimos años, ¿no? A través del libro del secreto y cosas así, que en masonería se estudia desde hace 100, 200 años, pero que no es nuevo, o sea, que ya se estudiaban hace 2000 o 4000 años. Y el estudio de la masonería, ese estudio hermético de la masonería, no es, como lo dice Omar, desde el punto de vista religioso. A lo mejor sí desde el punto de vista espiritual, sí, pero nunca religioso. En la masonería nunca vamos a discutir de temas sobre política y religión dentro de nuestras logias. Tenemos el deber de conocerlos y de estudiarlos. Y a lo mejor sí debatirlos, pero nunca entrar en una discusión por religión o política. Es el deber ser, ¿eh? Que es muy difícil. Pero pasa. Cada quien tendrá su corazoncito, pero... Pero también el claro, conocer tanto de religión y de política y de costumbres y todo este rollo, yo creo que no es exclusivo del masón, ¿no? O sea, es exclusivo. Yo como mexicano me debo dar a la tarea de conocer las costumbres, de conocer, claro, me explico, quién nos gobierna, cómo se estructura y todo este rollo, ¿no? Incluso la religión, pues no tanto por obligación, pero también es también por tradición, ¿no? Naces en la cuna en la que nazcas, pues si practican alguna religión, ¿no? Pues obviamente es la primera que vas a conocer, ¿no? Sí, y en la masonería no se te exige, porque también eso es algo que se cree. Ay, te van a decir que reniegues de tu Dios, te van a decir que reniegues de tu religión. De ninguna manera. En lo personal te puedo decir que en base a lo que yo he
podido estudiar y a lo mejor lo poquito que he podido comprender a lo largo de mi vida, pues me he dado cuenta que yo simplemente ya no me puedo considerar de una religión. A lo mejor de una corriente religiosa pudiera ser, pero en sí yo ya no pudiera cumplir con todos los requisitos de un católico, por ejemplo, que es en la religión en la que yo me formé. Pero bueno, no pudiera yo renegar de esa religión ni de todos los conocimientos que en materia religiosa o espiritual pues me fueron dados. Hay muchas cosas en las que yo sí sigo creyendo, pero pues no puedo seguir practicando el culto religioso de la misma manera porque yo ya estudié otras cosas. Yo ya... ¿Se puede decir que ya tienes como una capirotada teológica? Se pudiera decir que sí, pero porque me he estado descubriendo más a mí mismo, ¿sí? Y he encontrado esa comunicación que yo puedo tener directamente con el gran arquitecto sin intermediarios de pastores y sin intermediarios de sacerdotes. O sea, yo estoy convencido que yo no necesito confesarme, por ejemplo. Ahorita que estás mencionando todo esto, va la pregunta para los dos, el que me la quiera responder primero. ¿Cuál fue el punto detonante para decir, quiero ser masón? No nada más por conocidos, no nada más porque habías leído y te gustó y te llamó la atención, hubo curiosidad. No, un punto detonante en la vida de cada uno, no sé en qué etapa de sus vidas, que detonó la necesidad, porque creo que yo que también entra no tanto como una curiosidad, sino como una necesidad espiritual, que sintieron que necesitaban eso en sus vidas. ¿Y en qué edad fue? Sí. Bueno, yo me inicié a los 19 años. La historia está un poquito fuera de contexto porque fue una cuestión que tuve con mi mejor amigo desde la secundaria. Siempre nos gustó la cuestión de meternos en los libros, en el estudio de la historia, un poquito de la filosofía, a lo que alcanzaba para una persona de esa edad, ¿no? ¿De qué edad, perdón? 19 años. 19. Lo cierto es que, pues, por la inmadurez correspondiente a esa edad, al menos en mi persona, ¿no? O sea, por las vivencias que yo tuve, por la situación en la que me encontraba en ese momento, puedo aceptar que las enseñanzas no me fueron de provecho hasta después. Yo puedo considerar que ya cuando tuve la fortuna de formar una familia, a lo mejor ya empecé a ver la vida un poquito distinta, ¿no? Y ya empecé a ver las necesidades y empecé a ver los preceptos de la orden ya como que más aterrizables en una cuestión de que o sea, tengo obligaciones en una casa, tengo que educar hijos, tengo que responder de cierta manera, primero para mí, luego en mi casa y luego ya en la sociedad. O sea, ya fue en ese momento cuando la orden ya, o las enseñanzas adquiridas en la misma, bueno, pues ya tuvieron un efecto un poquito más pesado. No quiere decir que antes no haya sido así. He crecido mucho a lo largo de estos años, al menos es lo que yo considero. Sí he sentido ese cambio, ¿no? Y sí he sentido esa utilidad de la orden a lo largo de las enseñanzas de varios maestros que he tenido en su momento. Entonces, el punto detonante sientes que fue tu matrimonio, al momento en que empiezas a vivir. Yo creo que más bien lo enfocado a tu pregunta es como que fue la lectura y como que el misterio de lo que relacionado con la masonería, lo que te invitó a iniciarte. Sí, claro. O sea, exactamente. O sea, en una cuestión meramente de curiosidad de que... Entonces lo tuyo sí fue curiosidad. Sí, claro. Más que algo antes espiritual. Claro, no, la espiritualidad bueno, yo vengo de una casa en la que no se inculcó ninguna religión. O sea, mis padres tenían unas ideas ahí medio ateas en ese sentido, ¿no? Nunca se me habló de una cuestión religiosa. La cuestión de la espiritualidad la empecé a desarrollar. Fíjate qué padre eso. Qué padre. Se puede ser medio ateo. Tardó, ¿qué pasó? Sí, no, ya lo voy a venir. ¿Tú, Memo? Híjole, mira, yo desde niño me gustó mucho la historia. Entonces, lo primero que yo leí cuando aprendí a leer, pues fueron libros de historia universal. Entonces, para mí siempre fue muy atractivo el ver pirámides y ver los jeroglíficos y ver cosas que yo no entendía. Aún y cuando leía lo que podía leer, había muchas cosas que no entendía, que eran símbolos.
Entonces, siempre me llamó mucho el simbolismo de culturas antiguas. Luego conocí sobre la Revolución Francesa, sobre la Ilustración, y particularmente en esta etapa de la historia, la Revolución Francesa, se dio una pues divulgación, por así decirlo, de muchos símbolos de contenido esotérico que fueron sí tomados de las logias, por así decirlo, ¿no? Entonces ya se empezaron a suplantar la divinidad, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución Francesa se sustituye al Dios y se empieza a alabar a la justicia, a la libertad, a la fraternidad, y dándoles casi el carácter de dioses o diosas. Incluso ensalzando héroes como si fueran dioses. Héroes de la Revolución Francesa. Sin embargo, bueno, la Revolución Francesa se dio en un marco muy violento, ideológicamente de una tendencia, yo sí pienso que de avanzada. Fue un parteaguas. ¿Perdón? Nace el Estado moderno. Nace el Estado moderno, sí, efectivamente. Empiezan a surgir los derechos humanos aún y cuando se cometieron una terrible violación a los derechos humanos en ese momento. Pero se sientan las bases de las constituciones modernas, de los estados modernos. Ahí surge la historia moderna, de hecho. O sea, surge la historia contemporánea, ¿no? Antes de eso estábamos en el Renacimiento. Pero bueno, todo esto se da en un marco muy simbólico. Todo era simbólico. Se representaban mucho el ojo que todo lo ve, muchas, no sé, la escuadra y el compás, donde quiera lo ponían, ¿no? Pero se le daba el carácter simbólico que actualmente le damos, pero lo trataron de difundir hacia todos. Lo malo fue que lo trataron de imponer. Bueno, no lo trataron, lo impusieron. Lo impusieron. Sin embargo, afortunadamente, pues, duró poco tiempo, digamos, algunas décadas, 2 décadas más o menos, en lo que pues se da un revés. Incluso se vuelven a imponer los reyes y demás, ¿no? Luego se restauran otros sistemas de gobierno como la República. Total, yo me doy cuenta de esto a los 10 años quizá. Entonces siempre se me quedó... No mames, a los 10 años están jugando canicas, güey, no mames. No te creas. Yo era muy malo para jugar canicas. Entonces tenía que aprovechar mis talentos en otras cosas. Bueno, ahí me doy cuenta, ¿no? De que existió una sociedad secreta, en aquel entonces secreta, que era la masonería. Y había otras que eran los carbonarios y surgieron los Illuminatis después. A tus 10 años. Sí, pero yo no comprendía, no sabía realmente qué eran ellos. O sea, y para mí eran los que instauraron un poder, quitaron uno, pero que también otorgaron la posibilidad de crear los estados modernos. Entonces, así pasaron, no sé, otros 9 años, ¿no? También me inicié a los 19. Hasta que, leyendo un libro sobre templarios, dije, bueno, yo creo que esto ya lo extendí demasiado tiempo. A mis 19 años yo pensé que ya era demasiado tiempo perdido. Dije, voy a tocar las puertas de la masonería, y así fue. No puedo creer. Para continuar, porque realmente, digo, sabemos que el tema de la masonería nos puede llevar toda una vida de estudio. Pero producción, no sé si nos pudieran hacer ahí el favorzote de irnos un pequeño corte, porque aquí los hermanos quieren mostrarnos unas cosillas que nos trajeron. Entonces, chivos, no se vayan, no le cambien, quédense con nosotros. Chivitos, ¿qué tal? Gracias por esperarnos en este pequeño corte. Ya estamos de regreso aquí con nuestros amigos masones. Nada más que ahora vamos a continuar con parte de la simbología o vestimenta que ellos manejan dentro de la hermandad. Y nos van a platicar y mostrar un poquito de ello.
¿Quiere empezar? empezar, como Otra guste. vez. Bueno, no veníamos preparados, pero... Claramente. No, les hemos comentado que, bueno, pues el ingreso a la masonería es a través de una ceremonia de iniciación. Y uno de los actos más solemnes, por así decirlo, dentro de la ceremonia, es cuando se nos coloca el mandil de masón, que es uno como estos, más o menos como este. Omar trae otro también. Pueden variar las dimensiones, un poquito los tonos. Lo importante es que sean blancos y con un ribete azul. Al menos Aquí ya está deslavada. en nuestro rito que les comentábamos, es lo que nosotros usamos. Y es muy importante el mandil de masón porque, si se fijan, está blanco por un lado, negro por otro. El masón siempre está trabajando y está viviendo y luchando en una dualidad, ¿no? Entre la luz, las tinieblas, lo bueno, lo malo, lo masculino, lo femenino, positivo, negativo. Entonces, en ese sentido, el masón siempre está caminando, por así decirlo, entre cuadros negros y blancos. Es decir, tiene que encontrar un punto de equilibrio, un punto neutro. Pero el mandil de masón es muy importante porque es una reminiscencia histórica de los mandiles que utilizaban los antiguos canteros y prácticamente en la actualidad, pues yo creo que todos los artesanos siguen utilizando un mandil. Entonces, el objetivo del mandil o del delantal es pues cubrir al obrero de Los restos de los... pues, De la sociedad. no por tanto de así la decirlo. sociedad, sino es una medida de protección. Es decir, por ejemplo, el cantero pues te protege de las Esquirlas. de las esquirlas, que no sé si sería el término correcto, ¿no? Pero por así decirlo, de las esquirlas de las piedras, ¿no? Que estás trabajando. Y aparte, pues te protege a ti. Entonces, el mandil de masón, además de protección de nosotros en nuestros trabajos, que sí tiene que ver un poquito con esa suciedad, a lo mejor, si nos vamos desde el punto de vista energético. Exacto, eso. Tiene que ver mucho con el trabajo. El mandil del masón va a representar el trabajo del masón, entonces siempre lo llevamos puesto. No podemos ingresar a una logia si no traemos nuestro mandil. Y bueno, hay distintos tipos de mandil. Cuando ingresamos se nos da un mandil totalmente blanco y conforme vas adquiriendo grados y responsabilidades que se te otorgan cargos, bueno, tú ya lo puedes cambiar por otros un poquito más detallados. Pues aquí, ahorita que nos hacías la pregunta sobre qué tanto se da el orgullo entre los masones. Retomando. Pues pudiera haber masones que se van más por la finta del mandil bonito que por el trabajo personal. Sin embargo, pues ese no es el objetivo, ¿no? No obstante, sí hay pues una pues muestra, a lo mejor que pudieran decir algunas personas, ¿no? Pues eso no tiene nada de humildad o ya llega en el orgullo, ¿no? Portar un mandil ya más detallado. Por ejemplo, este mandil es cuando tú ya has dirigido una logia, que ya has sido venerable maestro, que nosotros le llamamos al cargo. Cuando terminas el cargo puedes usar un mandil como este, que es de Past Master. Entonces ya si se fijan, ya está más decorado, ya tiene tonos dorados. El dorado para nosotros es alegoría del oro, y el oro pues, no únicamente como representativo de la riqueza, sino del valor que representa el haber ocupado un cargo. Y bueno, pues varía un poquito las dimensiones, como les decía, los colores, la alegoría puede ser distinta, pero en términos generales este sería un mandil de Past Master. ¿En cada hermandad cambia?
¿O es muy universal? En términos generales sí es más o menos universal, pero sí varía. Sí varía. Sí varía. Por ejemplo, este mandil que trae Omar es de maestro... Ah, no, este es de Paz Master también. Como este. Sí, es igual. Si te fijas, en apariencia son distintos, pero en el contenido simbólico es exactamente igual. Okay. Oye, ¿por qué el de Omar dice muy bonito arriba? Muy bonito, pues. Y trabajó bien. ¿Y por qué el de Omar tiene hilo de oro? Es que no es de muy bonito, es de muy bien. Es como muy bien. Ya pasó de los maestros, ¿no? Entonces, sí, que me dieron mi palomita. Oye, pero Mira, también ahí. está el entendido, perdón, ahí con respecto a lo del el color del oro, porque bien el trabajo no gana lo mismo un aprendiz en salario que un compañero o que un maestro. Sí, en efecto. O sea, en la práctica. Claro. Y en la masonería también. Para subir de grado se dice que te dan un aumento de salario. Y esto, pues, también es una reminiscencia histórica de ese valor agregado que se le dan a los conocimientos del operario y por lo tanto, pues ya puede ganar más, ¿no? Entonces, sí, pues sí, está enfocado también en ese sentido. Traes ahí uno de maestro, ¿no? El de maestro está. Sí, yo no me lo traje. Como pueden ver, carnal, no venían preparados aquí los invitados. Agarraron la curva, no supimos a qué veníamos. Bueno, están totalmente improvisando. Realmente sería cualquier cosa. utilizar no traigo uno de compañero y luego utilizar ese de maestro. Ya el maestro puede ser venerable maestro y cuando termina su cargo ya pudiera utilizar este. Ah, ok, ya le diste la vuelta a ese mandil. Ah, ok. Ahora sí hay que... vamos a tener que matarte. Ahora sí vamos a tener que matarte, boleta. Porque esto no podía salir. No, simplemente. Me imagino que es parte de lo que me explicaban ahorita, nos explicaban ahorita, ¿verdad? Con el de aprendiz. Sí. De la dualidad. Sí, de la dualidad. Mira, por ejemplo, este trae una calavera, trae 7 gotas. Que son lágrimas, realmente. Entonces, para el masón representa el duelo cuando perdemos a otro masón. Los masones siempre portamos el mandil del lado blanco, salvo cuando tenemos alguna ceremonia en honor a algún hermano que ya partió, que nosotros llevamos al Eterno Oriente, que nosotros creemos, bueno, yo creo que la mayoría creemos que sí hay una vida después de la muerte. Entonces, es una forma de rendirle un homenaje, ¿no? A nuestros hermanos que ya partieron y que ya forman parte de la Gran Logia Blanca, que no es de este plano, ¿no? Entonces, simboliza el dolor, el duelo, el llanto que tenemos sobre la pérdida material de un hermano, pero que también ese hermano ya trascendió a un nivel espiritual que en este momento nosotros no lo podemos alcanzar. Superior. Sí. Pero bueno, también es una reminiscencia histórica sobre el contenido simbólico de la calavera a lo largo de la humanidad. Tiene que ver obviamente con la muerte, pero también tiene que ver con ese conocimiento que ahorita no podemos adquirir. Entonces, la calavera en sí siempre se representa como la sabiduría, ¿no? No lo entendemos así comúnmente, pero... estudiando un poquito hasta de arte, te das cuenta que es el simbolismo que le dan los pintores renacentistas, particularmente a la calavera, ¿no? Entonces creo que también se puede complementar con esa como simbología que vendría siendo como otro proceso iniciático, ¿no? Claro. Sí, claro. O sea, terminas tu carrera en este plano material, por así decirlo, y es como la manera en que vas a llegar, o es ese proceso para llegar a otro punto. El primer paso para alcanzar la inmortalidad precisamente es la muerte. Entonces, para nosotros es muy importante la muerte. Desde que ingresamos a la institución masónica, híjole, pareciera fácil decirlo, pero es muy difícil, se nos prepara para aceptar la muerte.
Entonces, no verla como algo, como una pérdida, como algo tan doloroso, que sí duele, obviamente. O esa simbología como algo negativo Como también. algo negativo, no lo es. Como es muy trillado, ¿no? Duele para los que nos quedamos. Exacto. Exactamente. Sí, el que está descansando. es el que- Pero también, si lo vemos desde el punto de vista que una persona que ya falleció, que es una persona que ya trascendió, que ya está en un nivel espiritual más elevado que nosotros, en un plano que en este momento, bueno, que a lo mejor con ciertas prácticas tú puedes acceder a otros planos espirituales estando vivo. Hay, no sé, los viajes astrales, La la meditación. meditación, o sea, hay formas en las que sí se puede alcanzar. Pero bueno, es un trabajo muy intenso, mucha dedicación, debe de haber mucho orden, mucho equilibrio en tu vida para que tú puedas lograr eso. Entonces, ahora sí que desde pequeños, por así decirlo, desde aprendices, pues se nos va orientando en ese conocimiento hermético que es la muerte, ¿no? ¿Qué hay detrás de la muerte? Detrás de la muerte sigue la vida, porque para nosotros el alma es inmortal, o sea, no nos morimos y no se acaba Memo, o sea, Memo sigue, a lo mejor no como Memo, pero el alma de Memo sigue. ¿Por qué? Porque somos parte esencial de Dios, entonces Dios nunca muere. Entonces, es difícil de aceptar, ¿no? Y duele muchísimo cuando se nos van nuestros seres queridos, pero deberíamos de estar contentos porque ellos ya alcanzaron ese nivel que nosotros en este plano material, pues no vamos a alcanzar. Ni siquiera lo podemos comprender, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, allá Via Games trae unos... Mira, ese mandil, por ejemplo, ¿cuál? ese mandil de maestro, por ejemplo, trae una representación aquí de unas columnas que para nosotros son las columnas del templo del rey Salomón. Entonces, ahorita preguntabas dónde surge la masonería. Ujú. Hay dos supuestos, ¿no? El antecedente mitológico y el antecedente histórico. El antecedente mitológico es en la construcción del templo del rey Salomón. Ujú. Cuando Salomón le ordena a un arquitecto llamado Hiram Abiv, que pues elabore un templo dedicado al gran arquitecto del universo, en este caso a su Dios, ¿no? Que era Yahvé. Y el antecedente histórico es en 1717, cuando se fusionan 4 logias de Inglaterra, que tenían más o menos las prácticas que tenemos actualmente, pero de una manera no unificada y no estructurada. Entonces ahí se reúnen y se conforma la primera gran logia de la masonería moderna, ¿no? Porque sí había grandes logias antes, y había logias antes. Bueno, ahí surge la masonería. De Inglaterra. En Inglaterra. Y así, así rapidísimo, aprovechando, aquí en México. Aquí en México no tenemos la certeza. Hay un historiador que se llamó José María Mateos, que escribe un libro sobre la historia de la masonería en México. Lo escribió a finales de 1880, 78 más o menos. Y él remota el antecedente a una logia que se llama Arquitectura Moral, número 2, en la que él dice que incluso estuvo Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y demás, ¿no? Realmente No se confirma. yo difiero de que sea un antecedente histórico porque no hay registros. Si hubiese sido cierto que Hidalgo hubiera sido masón, a lo mejor lo hubieran en su proceso que le inició la Inquisición, que fue aquí en Chihuahua, de hecho, hubiera salido algo. No salió nada de esto. O sea, vaya, yo creo que fueron especulaciones del autor y especulaciones de los mismos masones que a lo mejor nos hemos aprovechado muchas veces de los héroes de la nación para pues poderle dar un plus a la masonería. No lo sé. Yo como masón tengo el deber de dudar y comprobar los datos que se me dicen. Okay. Nunca asumir. Sí, no. En masonería se nos dice desde que ingresamos que dudemos de todo. Entonces, tenemos que comprobarlo, tenemos que buscar los mayores datos que verifiquen algo que se nos dice. Es sembrar la duda filosófica, nos dicen a nosotros. Entonces, sí tenemos que estudiar mucho, tenemos que prepararnos para poder decir
que algo es cierto. Antes de hablar, Entonces, bueno, a lo mejor por eso caemos en conflicto con algunas ideologías políticas o religiosas, pero al final de cuentas considero que eso nos hace más libres y eso nos hace personas más preparadas, y entre más preparadas seas, yo considero que puedes llegar a ser mejor persona. No necesariamente, pero al menos en nosotros se intenta. ese es el deber ser. Las medallas que tienes aquí a un mira, lado. Estas son medallas que, bueno, a quienes hemos ocupado el cargo de Gran Maestro, se nos otorgan como parte del Consejo Masónico Nacional. Esta fue la medalla que me dieron cuando yo fui Gran Maestro, y esta fue la última medalla que me dieron por estar en uno de los consejos masónicos nacionales. Bueno, las portamos en el traje. Digo, no las portas todas, ¿verdad? Como tipo Porfirio. Bueno, hay quien sí, pero yo no. Yo porto esta o esa. Y en mi caso, yo porto un mandil que es como este. Y este es un mandil de Gran Maestro. Este es el que portas actualmente. Sí. Si te fijas, este es un mandil pues ya más elaborado, con contenidos sencillito, simbólicos, sí, sencillito y carismático. Sencillito y humilde. Sí, bueno, tiene su razón de ser, ¿no? Claro. Obviamente la institución masónica es una orden iniciática, entonces por tanto, pues todo es por rangos, o sea, todo es por grados y por cargos. Y los como cargos, dices, el valor de lo que... por cargos implica el rango. Entonces, este sería el mandil que utilizará pues una persona que dirige la masonería en un estado o en un país. Entonces, en el caso de México, la masonería está estructurada de tal forma que hay una gran logia en cada estado. Hay países en los que hay una gran logia en cada país. Entonces, por ejemplo, cada gran maestro de algún estado de la República puede usar un mandil como este. No necesariamente lo usan. Hay grandes maestros que utilizan pues, otro mandil, a lo mejor portan uno como este o traen su mandil de maestro, pero pues yo entiendo que el hábito no hace al monje, ¿no? Pero es como si dijeras, yo ya soy general, pero pues traigo mis barras de sargento. Pues no, yo creo que sí debes de darle el valor que amerita el cargo. Claro. Y que, porque además te sirve incluso hasta de estímulo, ¿no? O sea, y de recuerdo de lo que estás representando. Claro, o sea, tú representas a los masones del Estado. Entonces, para mí es un gran orgullo poder portar un mandil así. Entonces... y para muchos es un sueño llegar a portar un mandil así. Claro. Sí. De hecho, no es nada fácil. ¿Cuántos mandiles o rangos más por mandil, por así decirlo, hay aparte de este, o este es el más alto dentro de la hermandad? Después de este ya no hay otro mandil más. Este es el rango más alto. Sí. Okay. O sea, pudieras utilizar el de Gran Paz Master, que sería igual a este, pero sin este sol. Aquí se establecería una... ¿Qué es este? Mira, ¿Qué es este? Esa que es una escuadra graduada con un sol también, que es el mismo que traigo aquí. Pero obviamente un Paz Master, un venerable maestro que ha concluido su cargo, pues no puede usar uno de estos, aunque traiga esta escuadra graduada, ¿no? Este compás graduado, perdón. ¿Por qué? Pues porque aquí ya trae otra alegoría que simboliza también pues, el grado de maestro, pero si te fijas, pues son incluso bordados más elaborados, o sea, implican más trabajo que el que representa un venerable maestro. Perdón, abonando ahí también un poco, como bien dijiste ahorita, acerca de lo del cráneo, digo, todas las alegorías y todos los simbolismos a lo largo de la historia de la humanidad han tenido diferentes significados, ¿no? Sí. Entonces, ya el hecho de que veas, por ejemplo, en este caso, que son granadas, espigas, pues también, o en el otro, por ejemplo, que hay columnas, o el compás graduado,
dentro del arte, en la historia, cada cosa tiene su significado. Y muchas veces no varía, ¿no? O sea, pero también cada institución le puede dar como su significado propio, ¿no? Sí. Sí, evidentemente, dependiendo del rito que se practique, va a haber variaciones en la alegoría que van a estar representadas en los mandiles. En el caso del rito al que pertenecemos nosotros, que es el rito escocés antiguo y aceptado, que es uno de los más difundidos a nivel mundial, pues esta es la alegoría que llevamos, ¿no? Y tiene mucho que ver con la representación también de la inmortalidad, porque también está aquí implícita una planta que se llama acacia y que es una planta que pues nunca se seca, ¿sí? Entonces son las flores de la acacia, los borbotones que son pues el simiente de la flor, ¿no? Y propiamente pues parte de las hojas, perdón, de esta planta, que bueno, es un árbol. Ya viste que no es amapola, cabrón. No es una amapola. La cara de la poleta así como... Y sumando un poco. Traes ahí tus bandas de maestro y de Paz Master. Justamente eso yo iba a preguntar. Ya. Se te adelantó. ¿Sí? No, a fin de cuentas, bueno, es parte de la indumentaria, ¿no? Dependiendo del grado del cargo que se ocupa, se pudo haber ocupado. Perdón que te interrumpa. ¿Va junto con el mandil? Sí. O sea, Sí, es va el mandil, la banda. Es completo. O sea, La por banda y ejemplo, el en este mandil. caso, en los arreos de Paz Master, pues iría algo así, ¿no? Esto va aquí en mi pecho y esto va así, ¿no? Va de lado. Así es, sí, esto, la manera en que se pone, pues es así inclinado, ¿no? Igual en el aspecto luctuoso, pues ya habría que usarlo al revés. Es parte de la indumentaria, ¿no? A fin de cuentas, el mandil sirve para lo mismo, ¿no? O sea, simboliza primero el trabajo que hacemos para cubrirnos de los restos ahí. Las impurezas. De las impurezas. Gracias. Tanto física como simbólicamente hablando, ¿no? O sea, a fin de cuentas, y ya las alegorías que se le van agregando a cada uno de los distintos tipos de mandiles, bueno, pues es una manera de reconocernos nosotros dentro de la orden, ¿no? A fin de cuentas, pues el mandil, esa es su función. Pero ya las alegorías que cuente cada uno, bueno, pues ya puedo, en la medida en que yo vea que cierto hermano utiliza cierto tipo de arreos, pues ya puedo saber si es un aprendiz, si es un compañero, un maestro, si es un Paz Master, si es un gran Paz Master, si es un gran maestro, etc., ¿no? Por la forma, pues, de los mandiles, que a fin de cuentas dentro de los trabajos pues sirven para esos fines. ¿Y si a alguien le interesaría entrar? O sea, ¿cómo es el proceso eso de cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Nos busques? Nosotros Sí, mira, llama van a poner el número. Vamos a poner aquí un número. ¿Las chichis del primo? ¿Sí? No. O ¿cuáles son? O sea, ya ahorita dijeron los requisitos que tienes que ser como alguien de buenas costumbres. Mira, si conocen un masón, que se acerquen a un masón. Contacta a tu masón más cercano. A tu masón de confianza. Evidentemente, ese sería Acércate a tu masón de confianza. el paso idóneo a seguir, ¿no? Que te explique qué es la masonería, que te explique qué tipo de deberes se adquirirían, que te explique realmente qué implica ser masón. Las responsabilidades que conlleva. Porque ser masón es una gran responsabilidad. El masón todos los días está luchando contra sus propios vicios, contra sus imperfecciones. Digo, el masón y muchas personas, pero dentro de la masonería, al menos somos conscientes de qué tenemos que trabajar en nosotros mismos, ¿no? En cuanto ingresamos, pues nos tenemos que dar cuenta de esas imperfecciones que tienes como masón. Haciendo referencia a la piedra, ¿no? Que les comentábamos al principio, pues si la piedra no tiene forma hay que darle forma, y si nosotros no estamos pulidos, por así decirlo, bueno, pues mediante el trabajo masónico, portando el mandil, portando nuestra indumentaria masónica,
dentro de los templos y simbólicamente fuera, porque el masón jamás se quita el mandil, jamás se lo debería quitar, simbólicamente, ¿eh? No vas a andar en la calle así. Sí, conozco varios. Y en una ceremonia, Pensar afuera del Congreso y tal. en una ceremonia fúnebre, ante la pérdida de un hermano masón, Sí. como estaba diciendo aquí Omar, que es cuando voltean y lo usan por la otra parte. Yo sé que obviamente ustedes celebran su ceremonia en su privacidad, en la hermandad. Pero también es pública, ¿eh? Ese tipo de ceremonias. Era lo que quería preguntar. Se hace una parte cerrada, masónica, en la que exclusivamente estamos los hermanos con el hermano fallecido. Ujú. Y se hace también la parte pública, en la que ingresan los amigos, la familia del hermano fallecido. En cualquier Sí, y es una funerario. ceremonia impresionante, realmente. Es muy impresionante la ceremonia. Yo creo que una de las más bonitas que tenemos. Y portan siempre todos los hermanos masones, portan el mandil y... Ok. Sí. Sí, es cuando las familias nos ven por primera vez, por ejemplo, con un mandil al revés. Pues para ellos a veces es... Digo, al momento de que forman parte de nuestra familia saben, ¿no? Que el mandil trae una calaverita atrás. Entonces, pero nunca es lo mismo que yo te lo explique a que tú lo veas en una ceremonia y que sientas la energía que fluye en ese tipo de ceremonias en la que de entrada pues despedimos a nuestro hermano, al hermano que queremos como si fuera de nuestra sangre. Y además pues que le decimos que estamos conscientes de que ya trascendió, que en algún momento pues nosotros lo vamos a seguir. ¿Hay algún tipo, ya para pasar yo creo ahorita a otros temas y otras preguntas que quieren hacer aquí mis compañeros, ¿hay algún tipo de canto o alabanza que se haga cuando se están despidiendo o durante algún tipo de las ceremonias que hacen o nada que ver? No, cantos y alabanzas no tenemos, ¿eh? Al no ser nosotros un culto religioso no tenemos ese tipo de prácticas. Pero sí tenemos una especie de porras, ¿no? Hacemos que nosotros le llamamos una cadena unión. Bueno, sí, yo lo dije payaso. Sí. Y ahí sí despedimos al hermano, o sea, como si estuviera presente. Ahorita sacaste la venera. Se me hace que sería muy chido para todos los amigos que nos están viendo. No sé si se pueda mostrar y también dar el significado, porque no sé si sabían, hay por ejemplo, en algunos países, en algunas ciudades, sobre todo en Europa, se ve mucho que incluso alcaldes, por ejemplo, utilizan una especie de collar como una venera. Sí, esto obviamente es un emblema simbólico de un cargo, ¿no? Y yo, obvio, hasta por el color, ¿no? Es un cargo de importancia. Es muy acertado lo que tú dices. Particularmente en Inglaterra, desde hace siglos, los alcaldes, los jueces, los secretarios, ministros, portan una especie de collar como este. Entonces, en el caso de la masonería, quienes ocupan los cargos de venerable maestro, pazmaster o algún cargo de gran logia, un gran oficial de gran logia, que hay varios cargos, el más alto obviamente es el de gran maestro, portamos una venera que le llamamos nosotros, como esta. Y obvio, siempre trae la joya del cargo. Ese es el símbolo principal de la logia, ¿verdad? La escuadra y el compás. No, la escuadra y el compás. Este trae un compás graduado. Esto. Graduado es por la forma, por la medición que tiene abajo, el compás. Mira, lo que pasa es que este compás, una de las patitas está pegada a esta reglita curva. ¿Sí? Entonces, este compás te va midiendo grados y se le agrega la escuadra y trae el sol que representa que tú ya fuiste, por así decirlo, gran maestro.
En el caso de esta venera, trae toda la alegoría únicamente de un gran past master, de alguien que ya fue gran maestro. En el caso del venerable maestro, de los otros cargos de la logia, que también pueden usar venera, o los otros cargos de gran logia, bueno, tendrían que usar nosotros le llamamos joya al emblema, ¿no? Tendrían que usar la joya de su cargo. Ahora sí que es medio bling bling, ¿no? Sí, son bien discretos. Sí, son bien discretos. Sí, son bien... Sí, de acá bling bling, carnal. Pero volviendo ahorita cuando preguntabas que cómo podían contactarlos, de que buscaran ok. algún masón. Hay gente que no conoce a ningún masón. En lugares donde vean este símbolo, Sí. ahí es donde tienen que asumir que... Yo así llegué a la ahí masonería, ¿eh? Así donde hay este símbolo para ir a tocar puerta y preguntar. Sí. Tocas 3 veces. Ah, chica. Sí, yo, Porque si no, no te escuchan. Tú así llegaste, tú buscaste el símbolo. sí, no que buscara el símbolo, sino que el símbolo llegó a mí, yo creo. O sea, les decía ahorita que yo siempre tuve esa inquietud y yo no sabía. Yo pensaba que los masones era algo que ya no existían. Y dije, no, ya se acabaron. De la antigüedad. Sí, libros pues de ya se historia. acabaron, ¿no? Se acabó la Revolución Francesa y ya se acabaron. Y estando, yo estaba en el Bachilleres 1, aquí está cerca. No se pueden mencionar los bachilleres. No se pueden Ah, mencionar. no te creas. Bueno, yo estaba en el Cobach 1. Acá, estos cabrones acá desentrañando los misterios masónicos. Pero no vas a decir Cobach, güey. Nomás prepas. Bueno, pues iba caminando yo por la calle y vi el edificio de la Gran Logia. Entonces dije, mira, pues parece que todavía existe, ¿no? Entonces ya salí yo del bachilleres, entré a la Facultad de Derecho y dije, bueno, voy a tomar la decisión de sí ingresar. Entonces, llegué, toqué la puerta, no me abrieron. Dije, bueno, después vengo, volví a tocar la puerta, nunca me abrieron, ¿no? Entonces Dejaste una carta. dejé una carta y después... ¿En serio? Sí, después me fue a buscar. Tengo y puedo decir, ¿Qué ¿no? pusiste en esa carta? ¿Qué puse? Que yo siempre había querido ser masón, que pues que me gustaría conocerlos, que me gustaría que me conocieran, que si leían mi carta... De 19 años. Sí. Oh. No, y si hablaban a mi casa no dijeran que eran de parte de la logia. Acompáñenme a leer esta carta. Querido masón X. Y lo que pasó fue que el mismísimo gran maestro me fue a buscar a mi trabajo. ¿Neta? Sí. ¿Quién era en ese entonces? El hermano Mireles. Mireles. O sea, dejaste datos de dónde encontrarte, teléfono, nada más que no dijeran que era de parte de la logia. ¡Qué bonito! ¡Ay, cosita! ¿Y tú vienes? No, en serio. Bueno, esa historia que acaba de contar Memo es muy sui generis y la verdad es que son pocos, de hecho es el único hermano que conozco que ha llegado de esa manera, ¿no? No. Y que lo van a Que decir yo al sepa, jale. no, perdón, corrijo, que yo sepa, ¿no? Que llegó de esa manera porque... ahora me caí varios 20, ¿no? Normalmente se llega por lo que conocemos como una recomendación, ¿no? En mi caso y en el caso del grueso de los hermanos que integran las filas de la logia, bueno, pues conoces a alguien que forma parte de la orden, ese alguien pues te invita, ¿no? O sea, ya sea a petición propia o él mismo llega y te dice, pues, ¿quieres formar parte de la orden? O yo quiero formar parte de la orden, Sí pueden llegar a invitarte. Sí, pero ya es una cuestión más en corto. O sea, no vas a encontrar un anuncio en el clasificado, no vas a encontrar convocatorias ni nada de eso. O sea, es una cuestión ya más de persona a persona, ¿no? En este caso, pues se acercó esta persona, platicamos del tema, surgió mi inquietud, ¿no? Precisamente eso. Bueno, ¿y cómo le hago para ingresar? No, espérame, déjame te contacto con ciertas personas, habla tal número, di que vas de parte de tal persona, y ya, pues ponte de acuerdo con ellos. 01800, iníciate ya. Así es, sí, precisamente. Llame ya. No se crean, no van a estar marcando porque entonces sí ponemos gorro. Sí, pues a fin de cuentas es la manera más común en cómo se llega a la orden, ¿no? Ya se desahoga un trámite interno, ¿no? O sea, hay que llenar una solicitud, hay que acudir a una o varias entrevistas en las cuales se evalúan ciertas circunstancias. Fíjate que sí tenemos varias preguntas del público, pero yo creo que la mayoría de las preguntas del público fueron resueltas
conforme la plática. No fue necesario hacerlas. Salieron solitas. Más que una, pero... Sácalas, Más ¿verdad? que una, pero... La de los niños. Eso sí. ¿Es cierto que comen niños? ¿Embriones acá? Ah, La verdad es que yo pensé que iba a empezar este programa con eso. ¿Con eso? Sí, es que no me dejaron, güey. Dice Omar, dice que ahorita sus 47 años, pues le ayuda para el colágeno. Sí, Sí, ¿no? Sí, no me... Yo, por ejemplo, me quisiera comer a veces las mías, pero De que se portaron. No, yo creo que realmente sí es una pregunta fuerte, es una pregunta que tristemente mucha gente tiene. Sí. De hecho, fueron de las preguntas más repetidas. Estaba platicando con un... Sí, Estaba platicando con un amigo que aprecio, y salió dentro de la plática. Dice, es que en una temporada donde hubo cierta violencia en Chihuahua, en el caso de mujeres desaparecidas y todo este pedo, incluso se llegó a pensar que la masonería tenía que ver, que los masones tenían que ver, güey. O sea, eso es algo real, güey. Sí. Pero me gustaría platicarlo y compartirlo con todos nuestros amigos, los chivos, que nos han dado la oportunidad de compartir con ellos, por ejemplo, el capítulo de los Shriners, güey. Los Shriners, como bien sabemos, es una asociación internacional que está dedicada a ayudar a niños, güey, que han edificado uno de los mejores hospitales de México para la atención a niños, güey. es el mejor. Es el mejor para lo que atienden, para esas especialidades en México, güey. Y como nos compartieron los hermanos Shriners, güey, no se les cobra ni un peso a esos niños, güey. Y cuando no se puede arreglar en México, nos platicaban que se los llevaban a Estados Unidos, como se pueden acordar los amigos. Güey, y para ser Shriner tienes que ser maestro masón. Entonces, que haya todavía esa mentalidad de que los masones pueden hacer ese tipo de ejercicios, pues la verdad es que pues yo creo que está más que claro con todo lo que hemos platicado esta noche que pues no tiene nada que ver. Por lo mismo, decía que ya se aclararon muchas dudas. Exactamente. Ya el hecho de que Villagame sea reptiliano, pues ya es otro Sí, pues pedo, sí, ¿no? Ya, simplemente, de hecho... Y nada, sí, pues ahora sí que muy agradecidos, muy impactados. Ahora tuvimos un programa que se extendió bastante, mis chivos. Y pues, yo creo que vamos con unos agradecimientos que tenemos ahí pendientes. Poleta, tú tienes unos. Yo tengo aquí anotados unos, si quieres los digo. ¿Empiezo yo? Ok. Bueno, tenemos queremos agradecerle a Jera Meléndez, que está muy pendiente. Queremos agradecerle al hardcore que nos dice hardcore dónde que nos chingos está echando la mano ahorita. A Jera Meléndez, que ha estado bien pendiente del programa. A varios amigos. Un abrazote al Jera. Carnales, un abrazote al Jera. A los carnales de Ideas Jugosas que se rifaron con el trabajillo, los termos. Agradecidísimos con esos cabrones por los termos. Era nomás. La neta es de que se rifaron los carnales. Lo volteo. Hasta el chivito. No está el precipicio, pero sí vale. Muchas gracias, carnales. Sí, también nos regalaron unos llaveritos. Y pues la neta, muy agradecidos. Bastante agradecidos por los detallitos estos que están teniendo con nosotros. Aunque al primo le gustan más los detallones, ¿no? Pero pues gracias por los detallitos. Pero de eso hablamos después, carnal. Y Poleta, no sé. Yo quiero agradecer a mi amigo Jorge Pérez, dueño de Folclórica Bazar, porque me mandó unos lentes muy bonitos, se lo agradezco. Él tiene su tienda en la Mirador. No, en la Río de Janeiro, perdón. En la Río de Janeiro, para que puedan visitarlos, también tienen accesorios, ropa, está muy padre, se la recomiendo muchísimo. Gracias, Jorge. Gracias por Folclórica. Y un saludo para Ricardo Díaz, Lina de Delicias, que me pidió mucho que le mandara un saludo. Y pues gracias por vernos. A mí me gustaría hacer también un agradecimiento a todos ustedes, chivos, que se toman el tiempo de vernos, de aguantarnos, de reírse con nosotros. En este caso yo creo que hasta de aguantarnos la lagrimita tonta.
Muchísimas gracias, pero sobre todo, pues muchas gracias a ustedes, mis hermanos, por haberse tomado esta noche, el salir de sus quehaceres, del descanso, de la casa, de la familia, el estar aquí, compartirnos y compartirles a todos nuestros amigos lo que es la masonería, lo que no es y el por qué es. Pues yo creo que no queda más que agradecerles No, al contrario, muchas gracias. tanto el que nos han acompañado como el honor de contarme entre uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Mis chivos. No, es que, güey, no lo podía decir, güey. Mis chivos, muchísimas gracias. Esto es la hora del se la chivo. saben. Espero que se haya pasado tan chingón como nosotros. Y nos vemos en otro capítulo. Muchísimas gracias. Que no dejen de seguirnos. Suscríbanse.